Hola a todos. En este video presentaremos el trabajo titulado Componentes de un espacio de profesionalización docente en matemáticas, cuyas autoras son Liliana Suárez, Blanca Ruiz, Fabiola Escobar y Guillermina Ávila. Reportamos la instrumentación de un taller que tiene el propósito de vincular a los profesores de matemáticas con la investigación educativa. El objetivo central es la mejora de la práctica docente a través de la lectura de investigación educativa. Desde nuestra perspectiva, un curso de formación de profesores debe convertirse en un espacio de y para profesores para enfrentar los retos de la docencia en el siglo XXI. Para avanzar en la profesionalización docente, nuestro equipo de trabajo, la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa, RIEME, ha establecido espacios de formación y profesionalización docente con 5 principios. El primero es vivir las situaciones de aprendizaje en la forma en que queremos que los alumnos las vivan. Hay también un aprendizaje de las matemáticas, con las características de la propuesta misma, con un énfasis en la comprensión y en el uso del conocimiento matemático, tanto en situaciones familiares como inéditas. La línea didáctica propone un trabajo sistemático de planeación, instrumentación y evaluación de las actividades de aprendizaje en 2 niveles, uno local y otro más complejo de cursos o de ciclos de estudio en donde se requiere la consideración de redes de problemas para el desarrollo de campos conceptuales o líneas disciplinares. El cuarto, la incorporación de las tecnologías. Por último, hay un esfuerzo sistemático para hacer explícitos los sistemas de creencias que sustentan nuestra práctica docentes. A continuación, presentaremos ejemplos de cómo se pusieron en juego estos componentes en un curso de actualización docente. Exploración con GeoGebra. La incorporación de herramientas tecnológicas como GeoGebra que permitan el reforzamiento en la estructura cognitiva de los estudiantes para complementar o robustecer los contenidos, sin duda es tarea docente. No obstante, ante la ingente cantidad de opciones, el desconocimiento de este tipo de herramientas y las constantes actualizaciones de estas, su anexión al aula pareciera una tarea abrumadora. Así, en el taller se propuso utilizar un ejercicio abordado en el artículo que desarrollaba la construcción en GeoGebra del paraboloide elíptico. A los profesores se les indicó cómo utilizar la herramienta. El ejercicio tomado del artículo plantea una secuencia didáctica para la construcción del objeto geométrico. Y en el taller, como parte del análisis didáctico, se les solicitó discutieran y escribieran sus observaciones. El uso de la herramienta resultó de interés y se percataron del potencial didáctico que tiene GeoGebra para la representación figural y gráfica de los objetos geométricos. También trabajamos la modelación en las clases de matemáticas. La modelación matemática permite una mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que traducen de alguna manera un fenómeno en cuestión o problema de una situación real es a lo que se denomina modelación matemática, una de las temáticas tratadas en el taller del seminario Repensar. Los profesores realizan participaciones críticas con respecto al tema de modelación, dando ejemplos de dónde pueden ubicar la modelación dentro de las clases de matemáticas y así dar paso al diálogo entre profesores. Los profesores viven la experiencia de hacer modelación al igual que sus estudiantes, pero desde sus conocimientos y práctica docente. De esta actividad refieren la importancia y elementos de la modelación en las matemáticas e inician con el análisis del problema propuesto, el costo del empaque, de donde rescatan la situación real, las matemáticas y el modelo que se considera desde la perspectiva de la clasificación de la información matemática. Los profesores realizan la construcción matemática mediante la formulación del problema, iniciando con una clasificación de informaciones para dar paso a la selección de variables
concluyen con la importancia que implica la solución y cómo contribuye al aprendizaje del estudiante. Resolver el problema del empaque fue un reto para los profesores, que despertó interés por los tópicos matemáticos. También se permitió el diálogo con docentes que consideraron una forma creativa de plantear problemas asociados al uso cotidiano o bien al entorno profesional del estudiante. La importancia de afrontar los retos a los cuales también se enfrentan los estudiantes es algo que los profesores valoran mucho. Los profesores plantearon la solución del problema a modo de exposición, haciendo énfasis en las dificultades que se habían presentado, dando paso a una discusión crítica y reflexiva, además de hacer hincapié de la importancia de resolver con antelación problemas probables a presentar en sus estudiantes y la forma de plantearles retos para llevar a cabo un modo más dinámico dentro de la clase de matemáticas. El problema planteado es de nivel de ingeniería, sin embargo, es de resolución relativamente sencilla por la sección en áreas de la figura, aunque hubo profesores que tuvieron dificultad al considerar pestañas del empaque que no permitieron ver con claridad la forma geométrica. En la última fase del taller se seleccionó la lectura de Vázquez y Alsina, 2014, en donde se retomaron las actividades que ellos proponen para cuestionarse el conocimiento del profesor de primaria sobre probabilidad. Esta lectura se seleccionó no solo por sembrar la inquietud del que será el documento de referencia de la sesión 113 del seminario Repensar las Matemáticas, sino también porque las actividades iban dirigidas a explicar la herramienta probabilística en un contexto de primaria. Los profesores del taller han impartido clases en niveles universitarios y de bachillerato, no de primaria. La actividad debía resultar retadora desde esta perspectiva. Los profesores se cuestionaron sus mismos conocimientos sobre probabilidad. No pudieron dejar de lado las reglas matemáticas establecidas sobre los eventos independientes ni la nomenclatura de conjuntos para aportar una explicación más vinculada con la intuición de los niños. Asimismo, discutieron sus conocimientos y creencias sobre la imposibilidad de que la probabilidad frecuencial, en términos del cociente calculado, llegue a adquirir el valor de la clásica, puesto que la convergencia solo se da en el infinito. De manera general, a los profesores del taller se les dificultó rescatar una explicación más intuitiva de las actividades y cuestionamientos propuestos en el documento de Vázquez y Alsina. Sin embargo, fueron conscientes de ello, por lo tanto, dejó abierta una discusión que tendrá continuidad en la sesión 113 del ciclo 14 del seminario Repensar las Matemáticas. En el taller también aprendimos a participar en foros de discusión. El proceso de refutar los argumentos de terceros es un proceso complejo y que demanda conocimiento y capacidad retórica. Sin embargo, en el espacio virtual se requiere de componentes adicionales, tales que inviten a continuar un diálogo mediado por el constante intercambio de ideas. Estas últimas deben respaldarse en una escritura coherente y precisa. En el taller, los hilos de discusión tuvieron como eje rector un documento de referencia que permitió compartir dudas, comentarios y reflexiones sobre dicho documento. Sin embargo, la aproximación al diálogo virtual requiere de elementos que propicien la reflexión constante, que insten a más preguntas y a más contraargumentos. Los participantes se percataron que los artículos de investigación educativa tienen un grado de complejidad tal que requieren ser analizados en colectivo y un espacio propicio para dicho proceso sin duda es un foro de discusión. Pese a indicar los criterios para interactuar en un foro de discusión, los profesores se enfrentaron al complejo proceso de escribir partiendo de un tema que quizá no dominan o no conocen. También se percataron de que no era un espacio donde podían improvisar y en el cual existen lineamientos de participación. Así, este ejercicio análogo a la dialéctica, pero en versión virtual, resultó tener un cierto grado de dificultad para los docentes participantes del taller, teniendo como directrices reflexión constante, más preguntas y contraargumentos. Por último,
Para preparar el cambio del profesor con proyectos de investigación e innovación, la actividad integradora del taller consistió en la realización del protocolo de un proyecto con todos los requisitos de un proyecto de investigación en educación. Los participantes diseñarán un proyecto de innovación o de investigación en educación a partir de los productos en investigación educativa. El trabajo se realiza por equipo para fomentar la interacción entre pares, la lectura compartida y la comparación entre distintos escenarios en los que se puede realizar. En la última actividad de la parte presencial del taller, los profesores que seleccionaron un tema de su protocolo definieron su objetivo y lo justificaron. Ellos se reunieron por áreas afines en equipos de 4 personas. Además de entregarlo por equipo, también expusieron la primera versión del protocolo y las coordinadoras retroalimentaron los proyectos. En la mayoría, los profesores eligieron innovaciones educativas vinculadas a su propia práctica educativa. La mayoría de las retroalimentaciones se enfocaron a una documentación más profunda sobre la innovación seleccionada o a recomendar marcos que permitan observar los aprendizajes y las reacciones de los alumnos. El protocolo se deberá entregar de manera periódica para favorecer la retroalimentación de estos avances. A modo de reflexión final, encontramos que leer haciendo es una de las facetas más importantes de leer productos de investigación educativa. Esto permite que el profesor se impregne de la problemática que se plantea el investigador, a la vez que se apropia de las actividades, en una faceta de alumno, enfrentando las dificultades propias de la actividad matemática y también sus descubrimientos y aprendizajes, además de hacer explícitas sus propias creencias sobre su práctica docente. Estos componentes se pusieron en acción en las actividades de Explorando con GeoGebra, modelación matemática y conocimiento de probabilidad del profesor. La lectura acompañada y la actividad en los foros tienen una reciprocidad. Aunque se puede promover la lectura compartida presencialmente, también es importante visualizar el foro de discusión como un espacio para compartir reflexiones y novedades que provienen de una lectura. Una vez que se realizaron las actividades de la lectura, dar solución al problema que se propone en la investigación y analizarlo desde una perspectiva didáctica, los profesores presentaron una mayor noción de lo que se puede preguntar a la investigadora y de este modo permitir un diálogo fluido entre profesores de donde surgen cuestiones interesantes. Ninguna de estas dos cuestiones se da de manera automática. Hay algo que hay que incorporar e integrar en la cultura docente a fin de tener mejores propuestas basadas en investigación. El análisis de 3 sesiones del ciclo 14 del seminario Repensar las Matemáticas ha permitido abrir un espacio de actualización docente con sesiones presenciales y virtuales en donde se pusieron en juego los 5 objetivos de la formación docente. A partir de la interacción entre los 5 componentes, un espacio de capacitación docente puede potenciar los productos de la investigación educativa para que puedan llegar a ser una base para su docencia. Eso es todo. Les damos las gracias por su atención.